Muy buenas noches para ustedes, amados hermanos. Qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes a esta hora de la noche. Bienvenidos a nuestro servicio Noches de Poder. De seguro hoy Dios tendrá algo especial para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en comunión, de estar dispuestos a oír palabra del Señor desde la comodidad de nuestro hogar. Así que les saludamos a cada uno de ustedes, los que se encuentran en casita con su familia, dispuestos para oír este mensaje que Dios tiene hoy para nuestras vidas, aquellos que se encuentran tal vez en sus lugares de trabajo, aquellos que se encuentran en otros lugares de Colombia y por qué no del mundo. Les saludamos y les enviamos un abrazo a la distancia, haciéndoles saber que ustedes son importantes para nosotros, que constantemente oramos por ustedes, para que el Señor sea bendiciéndoles, para que el Señor sea levantándoles y dándoles la victoria en medio de estos tiempos un poco difíciles que estamos viviendo. Familia, gracias por estar ahí conectados. Gracias por su fidelidad. Gracias por permanecer hasta el día de hoy. Hay una palabra que verdaderamente habla mucho a mi corazón y ha hablado durante mucho tiempo en mi vida como cristiano. Y es aquel hombre que construyó su casa sobre la roca y aquel que la construyó sobre la arena. Ciertamente las dos eran casas tal vez con las mismas características, tal vez las dos tenían ventanas, tal vez las dos tenían puertas, tenían techos y demás, pero lo que les diferenciaba la una de la otra eran los cimientos, era verdaderamente las bases, y es algo importante, mis amados. Y dice la palabra del Señor que cada una de estas edificaciones fue puesta a prueba en el momento cuando vino la lluvia y cuando soplaron los vientos. Y esto debe hablarnos a cada uno de nosotros como cristianos, mis amados. Es importante entender, es importante meditar en qué bases verdaderamente está fundamentada nuestra vida como cristianos. Porque es en este momento de crisis que estamos viviendo. Es en este momento de confinamiento, es en este momento donde los templos se mantienen cerrados, donde verdaderamente se muestra qué bases tienes como hijo de Dios. Es donde verdaderamente se muestra el fundamento que tienes como cristiano. Así que, amado, gracias nuevamente, lo repito, por estar ahí conectadito. Esta noche tengo la oportunidad de estar junto a mi esposita y dispuestos para bendecirles a ustedes, dispuestos para tener un buen tiempo de adoración y un buen tiempo de meditación en la palabra. Yo quiero que oremos al Señor y le demos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en esta noche. Padre, te damos las gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por tu soberanía, Señor amado. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, Dios de la gloria, reunidos, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, por cada una de las personas que hacen parte de Reino, Poder y Gloria a la Mesa, por cada uno de los que se suman a esta transmisión desde los diferentes lugares de Colombia y el mundo. Señor, allá a la distancia, la unción de tu Espíritu viaja ahora mismo. Allá a la distancia, el poder de tu Espíritu, Dios de la gloria, llega, Dios mío, para bendecir a cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios de la gloria, por darnos la oportunidad, Señor, Dios del cielo, de estar aquí, Dios de la gloria, reunidos. Gracias, Señor, por los próximos minutos. Desde ya declaramos que serán un tiempo de poder. Desde ya declaramos que tú hablarás a nuestro corazón, que tú hablarás a nuestra vida. Señor, danos la disposición correcta para recibir tu palabra. Quita todo obstáculo, quita toda distracción, todo plan del enemigo, Señor, para impedir, Dios, que tu palabra cumpla ese propósito con el cual la envías en esta noche. Hoy nos disponemos, Señor, para ser bendecidos a través de este servicio y declaramos, Señor, la unción de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia hermosa, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor en esta noche, así que les invitamos a todos ustedes
a que puedan abrir sus Biblias y nos acompañen al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 27. Proverbios 4, versículo 20 al 27. Y leemos la palabra en esta noche. Mi esposito me ayudará a leer. Así es, mis amados. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo número 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Quiero que estudiemos estos versículos rápidamente. Son de bendición para nuestras vidas. Y el primer versículo, 20-21, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es de gran enseñanza estos dos versículos. Y primeramente nos está hablando de algo especial, y es cómo Dios expresa con cada uno de nosotros. Esa palabra, hijo mío, yo sé que Dios lo ha hecho con amor, y Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros, y lo hace de esta forma, de esta manera. Solo que a veces usted y yo como que rechazamos cuando Dios quiere algo bueno para nosotros, y como que no nos gusta, entonces a veces nos toca la parte dura por parte del Señor. Pero Dios nos está hablando aquí algo importante, y es el estar atento a sus enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Número 1, la palabra del Señor. Todo lo que usted encuentra en este libro es de edificación, es de poder, es de gloria. Aparte de eso, el Señor usa a personas como los líderes, pastores, servidores. El Señor los está usando para hablar a cada uno de nosotros. Son enseñanzas de valorar, enseñanzas que usted y yo debemos de guardar siempre en nuestro corazón. No importa la circunstancia, la situación, nunca vayas a dudar del Señor, jamás. Mantén viva la palabra del Señor, porque eso nos dice que es viva y eficaz. Y aparte de que usted la viva cada día, compártala con otras personas. Debe ser así, que en su corazón esté la palabra del Señor y siempre habite allí, y nunca dude de ella, y a la vez usted pueda enseñarla a otras personas, porque de esta manera se va a ir extendiendo el evangelio del Señor. El versículo 22 dice: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Me gusta este versículo, ya que nos habla de una vida en abundancia. Y cuando hablo de esto no quiere decir solamente de la parte económica, de las riquezas, no, nos habla absolutamente de todas las áreas de nuestra vida, y es que Dios siempre va a estar al lado de cada uno de nosotros. El Señor es nuestra compañía, Dios es nuestra esperanza. Entonces imagínate lo grandioso y poderoso que es el que usted y yo tengamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y que cada día podamos siempre servirle, adorarle. Y mira que hay algo más importante aquí, quiero leer otra versión. Dice: pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor. Así es. En otras palabras, esa es la fuente indicada. No busquemos en otro lado, porque tú no vas a encontrar lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, lo que ha hecho hasta el día de hoy y lo que continuará desarrollando con cada uno de nosotros. Vale la pena buscar la fuente indicada, que es nuestro Dios. Nunca lo abandones, nunca te apartes, nunca lo sueltes, nunca dudes de Él, porque el Señor es tan grande y misericordioso con todos nosotros. Versículo 23 al 25 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjase sus párpados hacia lo que tienes
siempre hay algo esencial y siempre nos lo han dicho, que guardemos nuestro corazón. Y estos 3 versículos nos dicen lo siguiente: no importa lo que usted vea, no importa lo que usted escuche, no importa lo que los demás hablen, pero siempre manténgase usted firme en el Señor. Usted solamente, sus oídos pueden estar inclinados, estar atentos, sensibles al llamado del Señor. No interesa lo que los demás hagan, porque aquí lo que importa verdaderamente es confiar en el Señor. No permita o no deje abrir esa puerta de contaminación para su vida. Allí lo íntimo, lo secreto. No permitamos que nos podamos contaminar con lo que los demás hacen o dicen, sino que usted y yo seamos prudentes. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, muchos viven tal vez a la expectativa de una contaminación o de generar contacto con alguna persona que tenga el virus, ¿verdad? Con alguna persona que esté contaminada con el coronavirus. Pero esa misma, tal vez, estado de alerta, nosotros deberíamos tenerlo cuando en nuestra parte espiritual, en la parte de nuestro corazón, no solamente la parte física, sino también en nuestro corazón. ¿Qué tan contaminado está nuestro corazón? Sabes que muchas veces nos unimos con personas que están contaminados, que hacen que nuestro corazón también se contamine. Hay alguno que llega por ahí, te habla una cosa, se contaminó su corazón. Hay alguno que llegó y hizo alguna otra cosa, se contaminó su corazón. Así que, mis amados, no solamente es nosotros tratar de físicamente estar bien, sino también, sobre todo, sobre lo físico, prima la parte espiritual. Así que, ¿cómo está hoy nuestro corazón? ¿Cómo está hoy verdaderamente ese corazón del cual dice la palabra? Porque de él mana la vida. Así es. Y ya terminando los 2 últimos versículos, dicen: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mira, hay algo importantísimo en estos 2 versículos y es sencillo. Si tú te desvías del verdadero camino que es Jesucristo, no se va a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y esto es primordial, es importantísimo, si realmente nosotros amamos al Señor. Así que, familia, esperamos que sea una palabra de bendición para todos ustedes. Siempre guarden su corazón, manténganse firmes, vivan y disfruten la palabra del Señor, compártala con las demás personas. Y así es, mis amados. Para nuestra alabanza. Hay una última cosita en el versículo 27 y es una advertencia. Es una advertencia que nos hace, dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ni por la derecha, porque nos puede ir mal, ni por la izquierda, porque también nos podemos encontrar con situaciones complejas. La meta suya y mía, como cristianos hijos de Dios, es permanecer enfocados en el camino en el cual Dios nos ha puesto. Así que, mis amados, tenemos una gran tarea y es verdaderamente estar firmes en la palabra del Señor y no permitir que nuestro corazón se contamine. Les queremos invitar para que a continuación podamos disfrutar de un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Yo les invito a que ustedes puedan adorar al Señor con todo su corazón. Yo a veces en estos días que tengo la oportunidad de tener el templo para mí solito, esa oportunidad que no tienen ustedes, y bajo, estoy ahí a veces orando, meditando en el Señor, leyendo la palabra, y recuerdo las fiestas que hacíamos ahí abajo. Recuerdo esos momentos donde la presencia del Señor estaba y todos danzábamos, todos cantábamos, levantábamos nuestras manos. Nada comparado como eso, mis amados. Nada comparado como es con esa comunión entre nosotros como hermanos. Así que les invito a que allí en casa usted pueda adorar al Señor. A que allí en casa usted pueda cerrar sus ojitos, pueda levantar sus manos, pueda disponerse para adorarlo, para exaltar al Señor. Para adorar a Dios no necesitas una orquesta al frente. Para adorar a Dios no necesitas un sonido en vivo. Para adorar a Dios no necesitas estar en el templo. Para adorar a Dios lo único que necesitas es un corazón agradecido. Así que les invitamos que puedan adorar al Señor a través de las siguientes alabanzas que tendremos preparadas para esta noche, y en los próximos minutos nos veremos nuevamente. Así que, familia, con la mejor disposición para adorar y exaltar el nombre del Señor.
Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Todo
belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré conmigo al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Es un tiempo para brincar y celebrar. ¡Vamos a brincar! Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey. Aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía,
Señor, qué bendición es adorar a Dios, qué bendición es poder tener la disposición en nuestro corazón para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora viene una parte importante para cada uno de nosotros y es esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas, ese mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y yo les invito a cada uno de ustedes que desde allí, desde sus casitas, desde los lugares donde se encuentran, puedan ubicarse con su Biblia, con su agenda, libreta de apuntes, y que puedan hoy captar todo lo que Dios quiere mostrarnos, todo lo que hoy Dios quiere darnos a través de su palabra. Mi esposita ahorita ya salió de cena, ahora viene nuestro hermano Fabio, líder de la iglesia, que en esta noche tiene la oportunidad de compartirnos la palabra del Señor. Ahí ahorita lo estaba molestando un poquito, son ya como 30 y algo de años en el evangelio, y yo le decía, eso pesa. Entonces, él ahorita estará compartiéndonos la palabra, tiene ese privilegio de hablarnos a través de la bendita palabra del Señor. Así que, mis amados, tomen la mayor reverencia posible ante este tiempo. Yo creo que todos los tiempos del servicio, hermano Fabio, son importantes. Todos, desde la dirección hasta el final del servicio, todos los tiempos son importantes y en todo el servicio debemos tener reverencia, pero hay que prestar bastante atención al mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Así que si tienes alguna persona allí al lado, tu familiar, tu esposo, tus hijos, dile a esa persona, no me hables porque hoy Dios hablará a mi corazón. ¿Listo? Así que dígale, no me hable porque hoy Dios hablará a mi corazón. Amén. Así que los dejo con nuestro hermano Fabio, que hoy tiene la oportunidad y el privilegio de darnos el mensaje de la palabra en esta linda noche. Hermano Fabio, siga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar en esta noche para predicar, para hablar de su palabra. Y es un privilegio que nos da Dios estar cada día participando de este alimento que nos nutre, que nos da vida. Y esta noche hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que es pertinente para este tiempo, en el cual Dios nos va a hablar acerca de cómo permanecer avivados en medio de los tiempos críticos que estamos viviendo en este tiempo. Habacuc 3:2 nos dice, en su oración, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y amén. Esta palabra ha taladrado mi corazón. Anoche, mientras estaba haciendo esta corta meditación de la palabra, me di cuenta de que hay personas y hay situaciones en la vida que son críticas y que nos llevan de pronto a que desviemos nuestra mirada de Dios, a que de pronto tengamos la idea errónea de lo que es Dios en medio de la crisis. A veces nos sentimos como abandonados, a veces nos sentimos como que Dios no me oye, no me escucha, pero Dios hoy quiere decirnos que a pesar de la crisis, Él está allí, amén, siempre para oírte, siempre para escucharte, siempre para animarte. Así es. Y una de las cosas que siempre como iglesia hemos soñado es ver el avivamiento que Dios ha prometido. Un avivamiento donde el despertar es tan tremendo que vuelve la pasión, que vuelve la comunión, que vuelve el amor por Dios, ese amor que de pronto se perdió por esa crisis. Y vamos hoy a estudiar acerca de esto. Entonces, como dije, un avivamiento en tiempos críticos. Y siempre todo avivamiento va a comenzar con oración y con arrepentimiento.
Nosotros, para ser avivados delante de Dios, para permanecer avivados en medio de la crisis, tenemos que seguir algunas cosas. Y una de las cosas a las que Dios nos llama en tiempo de crisis es a orar, a clamar a Dios y a buscar que Dios nos confronte. Porque en ese tiempo de búsqueda nosotros vamos a ser confrontados por Dios. Y es lo que hoy quiero hablar, ¿cierto? Siempre todo avivamiento comienza con oración y arrepentimiento. En el secreto con Dios tenemos respuestas a nuestras crisis, ya sea espiritual o física, pero generalmente en esos tiempos somos los tiempos en donde Dios nos va a confrontar. Y vamos a hablar un poquito, por ejemplo, acerca de nuestra relación cuando hay crisis matrimonial. En esa crisis matrimonial y en estos tiempos de confinamiento, hemos tenido que soportar a mi esposo todo el tiempo. Una cosa es que usted esté 5 o 6 horas con su esposo, normal, pero otra cosa es que usted esté viéndole la cara todo el tiempo, conociendo sus debilidades, sus defectos, sabiendo y conociendo más acerca de él y sorprendiéndose de que de pronto hay hábitos que a usted como que no le cuadran, como dicen por ahí, no son buenos. Y resulta que este choque de caracteres en tiempos de confinamiento, en tiempos de crisis, cuando no hay el dinero, cuando no hay, la empresa se está quebrando, cuando no sale trabajo, y esas crisis vienen ¿a qué? A hacer que haya una confrontación. Y empieza Dios en medio de esa crisis a hacerle ver a cada uno de nosotros, a hacernos ver a cada uno de nosotros cosas en nosotros que de pronto ni siquiera nosotros habíamos detectado. Hay defectos en nosotros que las otras personas los ven, pero muchas veces nosotros no los vemos hasta que Dios nos dice: hey, en esto estás fallando, en esto tienes que corregirte. ¿Cómo es tu trato con tu esposa? ¿Cómo es tu trato con tus hijos? ¿Cómo es tu trato como papá, como esposo? Y todo esto en medio de esta crisis está aflorando. De hecho, hay una crisis tremenda en estos momentos en matrimonios. Entonces tenemos matrimonios donde tanta ha sido la presión y la crisis que desafortunadamente muchos se están separando, o muchos están tomando una decisión que nunca debería estar, por ejemplo, en la iglesia, y es el divorcio. La salida fácil. Esa salida fácil. Entonces, Dios en este tiempo de crisis nos va a confrontar con todas esas cositas y debemos trabajar en ellas. Y es tiempo de buscar al Señor. Estaba pensando en una frase que oí, y es acerca de que debemos dejarnos llevar por las alas y el viento del Espíritu Santo. Y recordé mientras estaba preparando esta predicación acerca del águila. Y el águila llega a un punto en una edad en donde que ella tiene que renovarse totalmente. Pero ella, antes de renovarse, ella decide seguir al viento, las oleadas del viento, y llegar a la cumbre más alta. Y allá en esa cumbre alta, ella decide prácticamente renovarse. Es doloroso el proceso, es difícil, tiene que arrancar sus garras, tiene que quitarse el pico, y antes de ese proceso de quitarse el pico tiene que arrancarse literalmente todas las plumas. De ello depende su vida. Y hoy Dios nos da el privilegio, no vea esta crisis como la derrota, como el fracaso, como el terror prácticamente. No se deje llenar de temor, más bien renuévese hoy en Cristo Jesús. Sí es. Algo importante ahí es que, según lo que estamos viviendo en Habacuc, ¿no? Y el tema que hoy nos comparte nuestro hermano Fabio, es que las crisis provocan siempre en nosotros algo positivo.
Siempre las crisis traerán como consecuencia cosas positivas. Y yo sé, mi hermano Fabio y todos los que están ahí, que esta crisis provocará algo positivo a favor de nosotros como iglesia. Amén. Yo creo que este tiempo donde hemos estado en confinamiento provocará un avivamiento poderoso en los próximos días, en el próximo tiempo que está por venir. Así que, como el águila, cuando llega ya ese momento donde o es morir o es someterse al proceso de renovación. Entonces, ya en ese momento donde ella ya, si no se sujeta a ese proceso de renovación, entonces muere. En ese último momento que podemos decir que es como de crisis, donde se pone la cosa más fuerte, Sí. entonces ella decide sujetarse, someterse a ese proceso de renovación Así es. para poder vivir un tiempo más, ¿no? Amén. Entonces, Sí, qué Señor. importante. Muy bueno. Y dice que en medio de este proceso Dios nos va a hacer preguntas. Entonces, está en nosotros la decisión de tomar este tiempo como un tiempo en donde vamos a reavivar en muchas cosas nuestra fe. ¿Cierto? ¿Será que tu crisis te va a alejar de Dios? Dios te puede estar haciendo preguntas de, ¿este problema te va a enfriar el amor entre tú y yo? ¿Es lo que te está diciendo prácticamente Dios? ¿Será que esta crisis es mayor que yo? ¿Será que esta crisis te va a hacer desviar tu mirada de mí? Y aquí voy a entrar en algo que es que a pesar de que Dios nos confronta, de que a pesar de que Dios nos exhorta, de a pesar de que Dios nos hace ver nuestros errores, también es un Dios de misericordia y de gracia. Así es, amén. Amén. Y algo que veo en la vida de Pedro, y vamos a trasladarnos un poquito a Juan 1:42, y empieza un proceso con Pedro en donde Pedro es llamado. Juan 1:42 dice que Jesús mira fijamente a Pedro, y al mirarlo Jesús dice y ve a Pedro como uno que siempre tendrá oído para Dios. De hecho, la palabra Pedro, como traducido, según algunos que saben cómo dicen, dice uno que oye a Dios. Entonces, Dios, cuando nos llamó, sabía por qué nos llamaba y sabía qué era lo que tenía y cuál era el propósito de Él para con nosotros, para con cada uno de los que fuimos llamados por Cristo, que ahora pertenecemos a Cristo, ¿cierto? Entonces dice uno que es llamado, uno que oye a Dios, pero después le dice, ya no te llamarás Pedro, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, algo que permanece. En medio de esa crisis, Dios quiere que seamos piedras vivas, que permanezcamos en Él, Así que es. permanezcamos en su palabra, que oigamos su palabra, pero no solo la oigamos, sino que permanezcamos en ella, ¿cierto? Ujú. Dios no quiere solo de nosotros que oigamos. Oímos muchas predicaciones, oímos muchos mensajes, pero ¿cuántos de esos mensajes, como a veces nuestro pastor nos dice, usted lo está aplicando? ¿Por qué Dios repite y repite muchas veces en medio de una predicación algo? Porque Dios sabe que cada uno de nosotros de pronto no lo estamos aplicando realmente, y Dios quiere que pasemos ese examen, pasemos ese quiz y seamos esos que hacen hacedores de la palabra. Amén. Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que en medio de nuestras crisis, en nuestras situaciones adversas, nosotros permanezcamos en la fe, ¿cierto? Dios quiere permanecer. Ahora, si usted sabe, uno en crisis muchas veces le falla a Dios. En unas situaciones donde es clave nuestro compromiso con Dios, a veces le fallamos, y a Pedro le pasó. En una parte de la Biblia, Lucas 22, 31 al 33, habla acerca de cómo Dios le dice a
A Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y vino la crisis. Entonces, Pedro dice en su emoción, era muy emotivo, muy de esos que dice, yo nunca te voy a llevar, prefiero morir. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos lo mismo cuando estamos en el culto avivado? Señor, nunca te voy a fallar, Señor, nunca. Y cuando llega el momento de donde somos confrontados con una crisis, le fallamos a Dios. Y le fallamos a Dios tal vez haciéndole daño a las personas que más amamos, haciéndole daño a nuestra esposa, a nuestros hijos, diciéndoles palabras que nunca deberíamos haber dicho y de las cuales después estamos arrepentidos y que han dejado una huella tremenda en nuestros hijos. Entonces, le hemos fallado a Dios, ¿cierto? Así es. ¿Qué crisis de pronto estás pasando interiormente? A causa de que fallaste, a causa de que estás realmente y sabes y entiendes que te falló Dios. Te sientes indigno, te sientes prácticamente como que Dios, no creo que me perdones, no creo. Y hoy le hablo a aquella persona que de pronto es invitado de alguno y que está ahí escuchando por primera vez este mensaje. Así es. Dios es un Dios de 2 oportunidades. Es un Dios que habla acerca de que a pesar de que muchas veces fallamos, Dios tiene misericordia y tiene un tiempo en el cual usted puede venir a Él. Dios te ama y quiere que vengas a Él. Y Él quiere, en medio de tu crisis, hacerse ver, dejarse ver en tu crisis, en tu enfermedad, en lo que realmente tú estás padeciendo y sufriendo internamente, que nunca se lo has dicho a nadie, pero que ha marcado tu vida y quieres de pronto decirle, Señor, tú sabes lo que pasó hace tantos años. Y tal vez hablo a alguna persona que fue abusada, que sufrió bullying, que de pronto sus mismos padres los tildaron de holgazanes, qué sé yo, palabras que se dicen. Hoy Dios es un Dios que se presenta como tu Padre, como tu restaurador. Así Y así es. como hizo con Pedro, Él puede restaurar esa Amén. relación, ¿cierto? Pedro, en esa crisis lo llevó a mirar de lejos a Jesús. Lo siguió de lejos, pero cuando lo negó, se encontró con una mirada que, a pesar de que le había fallado, era una mirada de misericordia. Tal vez le has fallado alguna vez a Dios, pero a pesar de eso, Dios te sigue amando y Dios quiere que vuelvas a Él. La Biblia dice, he aquí que yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Dios quiere hoy, y hoy te está hablando, en medio de tu crisis, en medio de tu desierto, te está hablando porque Dios dice, quiero restaurarte y quiero darte esa oportunidad de Así conocerme y de saber que yo soy tu Padre. Sí, es tremendo eso, hermano Fabio, porque muchas veces nosotros hemos sido como Pedro, ¿no? Amén. Que le hemos dicho, Señor, contigo para las que sea. Señor, contigo, mejor dicho, hasta la muerte. Te voy a servir, te voy a seguir y demás. Pero llegan momentos donde, al igual que Pedro, le hemos negado. Donde, al igual que Pedro, le hemos seguido de lejos. Porque dice la palabra que cuando tomaron preso a Jesús, Pedro le seguía de lejos a él. Amén, sí, Señor. Pero cuando también Pedro falló y le negó las 3 veces, dice que Pedro tuvo una amargura tremenda en su corazón, porque verdaderamente Pedro amaba a Jesús. Así Entonces es. yo sé que nosotros amamos a Jesús, yo sé que nosotros amamos a Dios, y a pesar de que le hemos fallado, es tiempo de que usted y yo podamos restaurar esa relación. Y Jesús está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, como lo hizo con Pedro también. Amén. Y como Dios siempre está dispuesto para restaurar,
Así ¿cierto? Y en medio de esta crisis tal vez hayas fallado a Dios, lo que tienes que anhelar es ser restaurado. Desea apasionadamente que recuperar su confianza. En el Juan 21:7 nos habla prácticamente de lo que fue la restauración de quién, de Pedro, en su fe. Dios quiere restaurar nuestra fe cuando se pierde, cuando realmente nosotros le fallamos a Dios. Dios es el primer interesado en restaurar esa fe. Así Y es. nos dice que Pedro estaba en la barca, estaban pescando, ¿cierto? Llegó Jesús a la escena y volvieron. Algo que me encanta de Jesús en esta parte es que le recordó otra vez el milagro a Pedro. La primera vez les dijo, echa la red a tu derecha, no me acuerdo muy bien ahí, ¿cierto? Tu diestra. Y sacaron una gran cantidad de peces. Y ese hecho, ese milagro que Dios hizo, que Jesús hizo en la barca de Pedro, hizo que Pedro se arrodillara, se postrara delante de él y le dijera, apártate de mí porque soy pecador. Y le vuelve a recordar en esta escena esto. Dios es maravilloso. ¿Cómo puede Dios hacerlo? Es algo que a mí me quebranta. ¿Por qué? Porque Dios es detallista para restaurarnos. Así es. Dice en esta parte, escribí, desee apasionadamente recuperar la confianza en Dios. Ujú. Deséelo. Dice, y aquí muchos en medio de la crisis hacen como un altar a su problema, un altar a su fracaso y no miran más allá, no miran a Dios, desvían su mirada y terminan haciendo canciones de amargura, de derrota, ¿cierto? Ujú. Yo escribí en esta parte, dice, haz su nombre y sus maravillas tu canción. Recuerda, así como Jesús le recordó a Pedro al hacer otra vez el milagro, dice que sacaron 150 peces grandísimos y no se rompió la red, ¿cierto? Y fuera de eso Jesús va, les prepara el pescado, ¿cierto? Y dice, vengan a desayunar, cosas que hace Dios. ¿Cómo quedaría de pescado hecho por Jesús? Espectacular. Tremendo pescado, hombre. Y luego, aunque lo confronta, le da nuevamente que lo conecta nuevamente con su propósito. Así es, tremendo. ¿Qué crisis estás pasando que te ha estado desconectando del propósito con Ajá. al cual Dios te ha llamado? Que te ha desenfocado, que te ha hecho mirar hacia otro lado. Dios quiere volver a cantar esa canción de propósito en tu vida. Así es. Deja que Dios cante sobre ti. Cante lo que Él dice de ti, no lo que la circunstancia o la crisis dice. Hoy la crisis nos ha hecho hacerle un altar casi a ese coronavirus. Y la verdad es que nuestra confianza está en Dios. Y Dios es más poderoso que ese tal COVID-19. Dios es más poderoso que la crisis que puedes estar pasando. Así es. Y Dios dice que en medio de esa crisis estará siempre. Dice, es más, Jesús prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este tiempo, deja que Dios cante eso sobre ti. Ujú. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, ¿cierto? Y dice, yo te daré una gloria eterna y te daré el gozo todos los días, ¿cierto? Entonces, deja que Dios resplandezca sobre ti, deja que Dios se haga presente en tu crisis, deja que Dios se vea en tu crisis. Así es. Y deja que Dios te transforme. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Disculpe, pastor, si me va a aportar algo. No. ¿Listo? Listo. En ese tiempo en que usted va a hacer como el águila, meterse con Dios, a estar en el monte donde Dios es el que transforma, el Dios es el que trabaja en nosotros, deje que Dios le hable.
y aliméntese con ¿qué? Con su palabra. Así es. Vuelva a ese principio, a los principios de Dios, a conectarse con lo que Él dice. ¿Sí? Así es. Lea, memorice, aquí escribí, las promesas, medite en ella. Y voy aquí al Salmo 1. Y el Salmo 1 primero es una exhortación. Bienaventurado el que no anduvo consejo de malos, Y esto ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ha caído en escarnecer, ha caído en amistades que no debía tener, ha dejado que su oído oiga lo que no debe oír, ¿cierto? Se ha dado, o se ha hecho una persona que de pronto murmura, se queja, porque Dios nos dice, deje ese camino, deje el camino del pecado y venga a mí, deleítese en la palabra de Dios. Así es. ¿Cierto? El pastor nos hablaba de que hace unos días acerca de sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos invita hoy, Dios. A través de su palabra, el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra se torne viva en usted. Se torne no solo una... Yo cuando era estudiante me aprendía literalmente todo, ¿cierto? Pero con el tiempo lo olvidaba. Pero cuando el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, Él hace que nosotros empecemos a guiarnos de acuerdo a esa palabra. Así es. Entonces, va a pensar algo y usted dice, ¿pensaría esto Jesús? ¿Hablaría esto Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Qué cosas haría Jesús en mi caso, en esta crisis, en esta encrucijada? Todo eso nos lleva a meditar. Cuando uno medita en la palabra, todo eso, porque la palabra es como un espejo, nos va diciendo qué es lo que debemos corregir o no. Y Así voy es. aquí en un momentico, pastor, porque escribí lo siguiente: déjese enseñar por la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Disculpen un momentico, porque en la traducción que tengo de... Ya está. 3:16. sí, señor. Bueno, en esta dice, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y la nueva traducción viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdadero, ¿cierto? Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y eso lo hace Dios, cuando nosotros disponemos este tiempo, ¿cierto? Para estar en comunión de Dios. Ahí es donde viene la confrontación de Dios, a través de su palabra. Sí, aliméntese de su palabra, ¿cierto? Dice, sigue diciendo, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Dice, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Sí, Interesante, porque nos enseña a corregirnos, a que esa actitud que yo tenía, esa forma de ser que yo tenía, esos pensamientos incorrectos que yo tenía, Él nos está, a través de su palabra, nos va a enseñar a corregirnos, a pensar como Dios piensa. Ya no tenemos la mente de derrota, ni la mente de fracaso, sino tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Así es. Amén. Entonces dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, Dios, después de este tiempo de comunión con Dios, va a hacer que seamos obreros útiles para su obra. Entonces, este tiempo aprovechémoslo, ¿cierto? Para buscar de Dios. Juan 21:15 dice, Pedro fue transformado. Hace un momento, antes de empezar acá una transmisión, le mostraba al pastor de que Dios me dio un privilegio impresionante a través de ver cómo la mariposa, el gusano se transforma en mariposa. Impresionante. Solo Dios puede hacer cosas
tan tremenda, ¿cierto? Una metamorfosis impresionante. Y es lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de eso, úselo para que Dios, a través de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo, transforme su vida, así como transformó la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que sufrió un tiempo de crisis en su fe, pero que dejó ver su deseo por recuperar esa fe, ser restaurado, y Dios vio eso, ¿cierto? Y después de ese tiempo crítico y después de ese tiempo de restauración que estuvo con Jesús, vino un Pedro donde habla en Hechos 2 que fue uno de los hombres que se paró y predicó uno de los mensajes y una de las predicaciones más impresionantes. En ese solo mensaje ganó 3.000 personas. Sin contar mujeres ni niños. Exacto, porque ahí habían mujeres, niños, y ese avivamiento fue impresionante. Dios lo usó y toda su vida fue una vida en donde él siempre permaneció en la fe de Cristo. Así es. A pesar de las persecuciones. Recuerde que Pedro estuvo preso, fue Golpeado. y azotado. finalmente terminó en Roma para ser crucificado. Y desde Roma me impresiona porque Pedro termina haciendo algo impresionante. Y es que en Roma él escribe una carta, primera de Pedro, vamos a ver si podemos leerla. Ya les digo, creo que es la introducción. Primera de Pedro 1, 24 y 25, a ver si es esa la escritura. Es donde Pedro termina exhortando a una iglesia en Capadocia acerca de permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Habla de Bitinia, no sé si la encontramos. No, creo que no es ahí por ese lado. A ver si es... el hecho es que él está exhortando a esta iglesia. Capadocia se ubica por el lado de la actual Turquía. Y esta iglesia de Capadocia se tuvo que reunir a causa de la persecución romana. Este emperador o este César había determinado que iba a exterminar prácticamente a los cristianos, y ellos tuvieron que huir a grutas que quedaban metidas en medio de grandes piedras, en cuevas literalmente, y desde allí ellos buscaban a Dios. Era una iglesia oculta, era una iglesia que tuvo que ser que tuvo que esconderse a causa de la persecución. Y Pedro les manda una carta. Yo me imagino ese pastor abriendo ese rollo y diciendo: nuestro hermano apóstol Pedro nos escribe esta carta, y empieza a leer esa carta donde habla de piedras vivas, ¿sí? ¿Acerca de qué? De que exhortándoles a permanecer en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Así es. Entonces, este Pedro tenía la autoridad. Este Pedro que pasó por crisis, este Pedro que pasó por ser perseguido, ser golpeado, que pasó por muchas cosas, ahora finalmente está exhortando a una iglesia para que permanezca con la autoridad que él puede tener. Porque cuando nosotros hablamos de su palabra, es porque nosotros la estamos viviendo. Pedro también pasó por sus crisis, Pedro también pasó por dificultades, pero sin embargo llegó al final de la carrera. Así como Pablo dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, ¿cierto? Y he guardado la fe. Así es. Entonces, hoy Dios quiere que nosotros entendamos
que podemos estar avivados, que podemos estar conectados con Dios y fuertes en Él en medio de esas crisis, en medio de esas dificultades. Así es. Y que Dios quiere que en medio de esta crisis usted permanezca en Él, sea firme con Él, sea verdadero en Él, ¿cierto? Y a pesar de las crisis, siempre su mirada, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca se desvíe, no se desenfoque, no deje que el ruido de la crisis, del ruido de lo que dicen los noticieros, las noticias, en fin, todo lo que se está diciendo actualmente, o lo que pase en su casa, o las situaciones difíciles que esté pasando en su empresa, qué sé yo, no deje que eso lo desvíe de la fe. Dios nos está llamando a tener un tiempo apartados con Él. Aprovechemos este tiempo para ser esos avivados y cuando salgamos seamos como esos obreros de que dice la Biblia, que vamos a ser útiles para la obra del Señor. Así es. A mí me impacta todo esto que hemos hablado hoy, porque empezamos en Habacuc, ¿no? Sí. Habacuc, donde el profeta Habacuc está viviendo una crisis. El pueblo está viviendo una crisis, está viviendo un momento difícil, un momento donde verdaderamente pues tal vez ha menguado su fuerza, donde no ven una luz de esperanza, ¿verdad? Donde ellos están de cierta manera cautivos bajo presión de los enemigos. Y él es ahí donde dice, donde leíamos, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo primero que dice, he oído tu palabra y temí. Lo que hablábamos a través de Timoteo 3:16, ¿no? Acerca de la escritura. Dice, y ese temor no tiene que ver con tener miedo, ese temor tiene que ver con obedecer. Entonces eso es importante. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, Habacuc está diciendo, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo, aviva tu obra. No permitas que tu obra mengue, no permitas que retrocedamos, por el contrario, impúlsanos para que podamos continuar. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, es como el texto base que usamos para hablar del título que nuestro hermano Fabio nos daba, que era, aviva tu obra en medio de los aviva tiempos. tu obra en medio de la crisis o en medio de los tiempos. Entonces es importante, mis amados. ¿Y por qué tocó tal vez el hermano Fabio Pedro? Porque podemos ver que para que haya un avivamiento, el hermano Fabio le decía, necesitamos de arrepentimiento. Y para que haya un avivamiento también necesitamos de un pueblo que ore, de un pueblo que se postre, que doble sus rodillas delante del Señor. Y ese precisamente fue Pedro. Y para que también haya un avivamiento se necesita un hombre, una mujer de fe. Entonces, ese fue Pedro, que a pesar de sus circunstancias, que a pesar de sus debilidades, de su problema de carácter tan complicado que tenía, ¿no? A pesar de todo esto, se dice que fue el que le voló la oreja al soldado, ¿no? Sí. Con el cuchillo. A pesar de esos problemas que él tenía, de ese carácter débil que tenía, mis amados, a pesar de eso, me llama la atención porque en el libro de Juan, en el último capítulo, que el hermano Fabio nos compartía, 21, sí, 21, 15. ahí es donde Dios, de cierta manera, en el capítulo 15 en adelante, donde le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le responde varias veces, sí, Señor, yo te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, como que le está diciendo, bueno, papá, usted tiene una tarea por delante. Viene una tarea. Sí, claro, lo que usted decía, lo conecta inmediatamente con el propósito. O sea, luego que Pedro se equivoca, luego que Pedro lo niega, Jesús va y lo busca, lo restaura y lo conecta con el propósito que él tenía para Pedro. Entonces, cuando Dios nos rescató a nosotros, mis amados, cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros y nos ha dado tantas oportunidades, es porque tiene un propósito especial para nuestras vidas y quiere que usted y yo hagamos parte de este gran avivamiento que viene en estos últimos tiempos. Yo creo que pudiéramos decir como el profeta Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de estos últimos tiempos. Y recuerden que Pedro, como decía el hermano Fabio, predicó y se convirtieron 3,000. Díganme si eso no es avivamiento.
Hoy día ninguno de los predicadores que tal vez estén han convertido 3.000 en esto. En la otra predicación se convirtieron 5.000, fuera de mujeres y niños. Entonces, tremendo el avivamiento que vino por causa de un hombre dispuesto a conectarse con el propósito del Señor. Entonces, usted y yo hemos sido llamados para ser parte de este gran avivamiento final. Pero escúcheme algo, mis amados. Usted y yo no podemos pretender que haya un avivamiento en la iglesia sin que antes haya un avivamiento en nosotros. Amén. Porque muchas veces queremos provocar un avivamiento afuera, muchas veces queremos provocar un avivamiento de Dios en la iglesia cuando nosotros no estamos orando, cuando nosotros no estamos leyendo la palabra, cuando en nuestra casa no estamos orando, cuando en nuestra casa el altar está destruido, descuidado. Entonces, para que haya un avivamiento afuera, primero debe haber un avivamiento adentro. Y debemos entender algo, pastor. Muchos hablan del avivamiento como emoción, ¿cierto? Mucho salto, mucho brinco. Y el avivamiento que realmente es avivamiento es transformación. Así es. Y no sé si tengamos tiempo para hacer una pequeña anécdota. Cuando yo conocí a Jesús aquí en la mesa, uno de los lugares más complicados que había, donde había mucho tomata, mucha cosa de rumba, de desorden prácticamente, era la Octava. Allí llegaban los buses intermunicipales, había una cantidad de tabernas, y cuando nosotros llegamos a un sitio ahí por la misma Octava, una iglesia que funciona incluso ahora hoy, otra iglesia que ya no es la misma, pero nosotros llegamos por primera vez ahí y empezamos a tener esa comunión, esa oración constante. Y algo que empezó a pasar ahí fue que empezó una decisión por la parte de la alcaldía de sacar los buses de la Octava y llevárselos. Entonces empezó a haber un ordenamiento poco a poco. Sí es. Hoy usted no ve unas tabernas ahí, hoy usted ve es un lugar, restaurantes, donde se vende ensalada de frutas, venden helados, venden una cosa, o sea, cambió totalmente ¿qué? El panorama de Dios. Eso es realmente avivamiento. El avivamiento, como decía mi pastor, el avivamiento es en sí cambio de adentro hacia afuera. Es la transformación de mi vida de amargado, de rencoroso, de envidioso, de qué sé yo. Cambio de mentalidad. Es un cambio total interior, ¿cierto? Así es. Eso es un avivamiento. Que me vean a mí transformado, que mis hijos y los que están cercanos a mí, que sí saben y conocen de mis debilidades, digan, este hombre cambió. Así es. Eso es En avivamiento. algún momento nosotros también, una de las iglesias que estuvimos, clamábamos por un avivamiento. Y orábamos al Señor y orábamos, Señor, aviva la iglesia, Señor, trae un avivamiento poderoso, Dios de gloria, sana enfermos, muévete, Señor, con la unción de tu espíritu y demás. Y en algún momento el Señor nos habló y nos dijo, y si traigo el avivamiento, ¿quién lo va a sostener? Porque el avivamiento requiere responsabilidad. Así que mis amados, sabemos que en estos últimos tiempos va a venir un avivamiento poderoso. Y usted y yo somos esos Pedros, los cuales vamos a sostener el avivamiento. Usted y yo somos ese Pedro, esas rocas, esas piedras que verdaderamente van a sostener lo que viene, lo que está por venir sobre la iglesia, que creemos que serán una recta final de milagros, una recta final donde la gente se va a convertir y donde las iglesias verdaderamente van a crecer de una manera masiva. Entonces, usted y yo somos parte de esa recta final, pero recuerda esto y creo que es lo que debe quedarnos marcado en esta noche. No puede haber avivamiento afuera, siempre y cuando no haya un avivamiento aquí adentro. Entonces, amados, esperamos que tal vez esa palabra nos haya edificado, nos haya fortalecido, y que la gracia de Dios siempre estará ahí. Así es. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así es, mis amados. Gracias, hermano Fabio, por esa palabra que verdaderamente nos confronta a permanecer en Dios, a confiar en Él, porque Él tiene el control de las cosas. Yo quiero que oremos en esta noche y le demos las gracias a Dios por la palabra y pidámosle al Señor que nos ayude a ser parte de ese propósito que Él tiene para este tiempo en la iglesia. Amados, usted y yo no podemos quedarnos por fuera de esta recta final. Usted y yo tenemos que involucrarnos en la iglesia, aunque sea, aunque sea recibiendo a la gente en la puerta,
aunque sea haciéndole aseo al templo, aunque sea organizando las sillas. Usted tiene que ser parte de lo que viene para esta casa, para la iglesia, en esta recta final que el Señor trae antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, espero que usted de ahora en adelante esa sea su oración. Señor, aviva tu obra, Padre, en medio de los tiempos. Primeramente en mi corazón, primeramente en mi familia, para que también pueda haber un avivamiento en la iglesia y por ende fuera en la sociedad. Entonces, oremos al Señor. Yo les invito también a que tomen su ofrenda, su diezmo allí en casita, que lo hagamos muy juiciosamente y que podamos depositarlo ahí en ese lugar donde lo estamos haciendo, y también oraremos al Señor por cada una de esas ofrendas y diezmos, por nuestras finanzas. Gracias. Hoy quiero decirles gracias por esa fidelidad, gracias por ayudarnos a sostener la obra, porque también para que haya un avivamiento tiene que haber un avivamiento en las finanzas. Amén. Porque a la hora de que haya un avivamiento, una expansión, tienen que haber finanzas sólidas. Y yo sé, mis amados, que usted y yo estamos comprometidos con esta causa. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Amén. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo, Dios de la gloria, donde nos has permitido compartir tu palabra. Bendigo la vida de mi hermano Fabio, Señor. Gracias por este mensaje que has compartido a través de su vida, Señor. Gracias porque hoy entendemos la importancia, Dios de la gloria, que es, Señor, traer un avivamiento sobre nuestras vidas, traer un avivamiento sobre nuestras familias, sobre la iglesia, Padre. Y hoy, como el profeta Habacuc, Señor, nos levantamos a clamar, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra, Señor. Te lo pedimos, Dios de la gloria. Señor, Dios mío, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de confinamiento, en medio de este tiempo, Dios de la gloria, Señor, amado Dios, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a continuar, ayúdanos a ganar nuevas personas, Dios de la gloria, ayúdanos a continuar, Dios de la gloria, avanzando en el propósito eterno, Señor. Hoy te pedimos perdón, Dios de la gloria, porque tal vez nos hemos desconectado del propósito, nos hemos desconectado de la visión, pero hoy te pedimos, Señor, que seas tú nuevamente conectándonos con ese propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Sabemos que viene una recta final antes del arrebatamiento de la iglesia y nosotros queremos ser partícipes de ese tiempo. Cuenta con nosotros, Señor. Cuenta, Dios mío, amado Padre, con nuestro tiempo, con nuestra disposición para poder servir en tu obra en esta recta final, Padre. Bendigo a cada una de las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla, en sus casas, Dios de la gloria, que se encuentran en sus lugares de trabajo, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos hoy las ofrendas, los diezmos, declaramos abundancia, Señor. Declaro, Dios mío, que tú, Dios de la gloria, sustentas a cada uno de tus hijos, a cada una de sus familias, y cada semilla depositada en tu obra, Dios, yo creo, Padre de la gloria, que tú la multiplicarás en cada uno de los hogares. Te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por haber estado conectados con nosotros en esta noche de poder. Les bendecimos a la distancia. Recuerden que aquí hay una iglesia que les ama, aquí hay una iglesia que ora constantemente por ustedes, y una iglesia la cual les da una cobertura en oración y una cobertura también, mis amados, en cuanto a palabra y doctrina. Gracias por estar conectados con nosotros y que el Señor sea bendiciéndolos. Los dejo ahí con mi hermano Fabio para que los despida. Muchas gracias, Dios les bendiga, amada iglesia. Recuerden, siempre Dios está presente. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shammah, siempre está presente. Así es. Y Él nunca se olvida de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Dios les bendiga.